este segundo día de nuestra Semana de la Santidad, convocando al cuerpo de Cristo hacia una dimensión diferente acerca de la santidad, hacia el Señor. Este pasaje que vamos a compartir este día de hoy es uno del segundo pensamiento del cual quisiéramos compartirle con su familia y que lo pudiera escuchar con sus hijos amados, con su esposa, con su esposo, y en ese momento poder compartir para que hagamos una meditación y tengamos un momento de oración con nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mi hermano, es el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 4, pero me detendré en el 4 donde tomaremos la atención de esto. Mire, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vea, mi hermano, que este pasaje nos enfrenta a cosas terribles, porque nos hace ver hacia una proyección de lo que Dios tenía para el futuro, pero también nos estaba hablando de un cumplimiento que Dios estaba destinado de parte de Dios por medio de sus profetas. Y vea que esta destinación nos hablaba de que Él tenía que resucitar, pero esa resurrección no solamente nos habla de que Jesús venía a cumplir algo, sino que nos está hablando de la proyección que el cuerpo de Cristo tendrá para el tiempo final. Pero la pregunta más importante sería, ¿por qué está hablándonos acerca de un espíritu de santidad? Ese espíritu de santidad, ¿cómo fue que trabajó por la resurrección de entre los muertos? Si en un momento dado estamos hablando de la resurrección de entre los muertos, ¿cuándo se pudo haber cumplido entonces? Entonces hay un pasaje que nos enseña una luz muy hermosa. Cuando vemos el momento en que Jesús viene a ser bautizado por Juan el Bautista, Juan ya lo reconocía, pero Juan, desconociendo plenamente los tiempos de Dios, porque tenía varios ejemplos de eso, Juan le dijo: yo necesito que tú seas bautizado por mí. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido revelado que tú bautizarás con Espíritu Santo y fuego. Pero vea, mi hermano, que él le dijo: es necesario que cumplamos con toda justicia. Es decir, que a los 30 años del cuerpo de Cristo, cuando nos habla el 30 de la madurez, es cuando se va a cumplir el tiempo de la madurez para poder ser declarados hijos de Dios. Hijos de Dios, ¿por qué? Porque llegó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo posándose sobre él. Pero acababa de suceder algo terrible, mi hermano, que era el bautismo. Cuando ya se cumple con toda justicia, viene el bautismo, mi hermano, y él sale de las aguas. Cuando esto nos está hablando de una figura de la muerte y la resurrección, que esto lo podemos ver en el siguiente pasaje. Pongamos atención. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabías que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ya ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Vea, mi hermano, cómo aquí le está planteando cosas terribles, mi hermano, que nosotros tenemos que empezar a enfrentar este día para empezar a mirar el poder del Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Porque cuando se bautiza el Señor, si se da cuenta, no estaba muriendo en ese momento, pero le estaba plantando cuál era la visión que iba a suceder con Él. Cuando Él cumple con la madurez, cumple con toda justicia, en ese momento se da el cumplimiento del bautismo, la señal del bautismo, para que venga el Padre, el enfrentamiento con el Padre y el enfrentamiento con el Espíritu Santo, y se dé ese testimonio de que es declarado Hijo de Dios. Entonces eso nos regresa a nuestro pasaje anterior para empezar a mirar. Véalo, por favor. En ese pasaje dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, vea entonces cómo cuando lo proyecta, así va a suceder con el cuerpo de Cristo. Cuando alcancemos la madurez como hijos, es decir, figura de la perfección,
esa perfección nos va a hacer que nosotros descendamos y durmamos con Él, para que juntamente con Él seamos resucitados por el poder del Espíritu de santidad. Ahora yo le pregunto, ¿por qué no dijo el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu del santo poder de Dios? ¿Por qué se refirió al Espíritu de santidad? Porque, mi hermano, esto tiene un trasfondo poderosísimo. Vea el poder que tiene el Espíritu de santidad y la santidad trabajando en nosotros. Escúcheme bien. Cuando el Espíritu de santidad empieza a trabajar en tu vida y en mi vida, va a empezar a hacer un efecto tal que ese poder, mi hermano, de santidad va a hacer que tú tengas la capacidad de ser, déjame decirlo de esta manera, resucitable delante de Dios. El ser resucitable delante de Dios, o con la capacidad de resucitar, es porque hay una santidad trabajando. Es decir, que estuvo trabajando desde antes de que muriéramos en el Señor, de que descansáramos en Él, pero también se cumple en el momento cuando descendemos al sepulcro, y por la voz y el poder del Espíritu Santo vamos a ser levantados y declarados hasta ese momento hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita todo el mundo decimos que somos hijos de Dios por la fe, es decir, creer lo que todavía no sucede. Pero realmente el libro de Juan, las cartas a Juan, nos hablan que realmente cuando vamos a ser declarados hijos, vamos a ser cuando resucitemos por el Espíritu de Dios en un nuevo cuerpo, mi hermano. Entonces, vea qué terrible es esto. ¿Por qué? Porque creemos que todos vamos a ser trabajados todos vamos a resucitar. Pero, mi hermano, ¿resucitaremos para vida o resucitaremos para muerte? Aquí viene una gran confrontación, porque todos creemos que resucitaremos para vida, pero, mi hermano, antes otros dicen que seremos arrebatados, pero quizás nos va a tocar dormir. Y si nos toca dormir, ¿a qué se va a enfrentar? ¿Por qué? Porque, mi hermano, todos podemos estar confiados pensando que la santidad está trabajándonos, pero realmente el Espíritu Santo está morando en la casa, el Espíritu Santo está morando en nuestra familia, el Espíritu Santo lo ves morando en tus hijos. Es peor, déjame decírtelo, el Espíritu Santo te lo ven en tu propia vida, lo ven en tus palabras, lo ven en el trabajo que está haciendo en ti. O ya sacaste al Espíritu Santo, como sucedió en Apocalipsis con una de las iglesias que tú ya conoces, la cita muy común, donde decía la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, era alguien que le estaban diciendo: ya me sacaste de tu vida, ya me sacaste de la comunión, ya me sacaste de la forma de vivir contigo. Por eso yo te preguntaría, ¿no sería que este día le preguntaras al Espíritu Santo dónde te encuentras? O saber si ya lo dejaste afuera y ahorita sea esta una enseñanza donde te esté tocando a la puerta, para saber si ya sea necesario el tiempo de que lo vuelvas a dejar entrar a tu casa. Porque el Espíritu de santidad quiere volver a trabajar contigo. El Espíritu de santidad quiere volver a trabajar con su fuego. Quiere empezar a cambiarte la lengua, quiere empezar a cambiarte el corazón, quiere empezar a gobernar tu vida. Pero, mi hermano, de ti depende que tú empieces a meter esto en tu casa y en tu familia, para que empiece a haber un cambio en tu hogar. Porque, mi hermano, si tú no lo permites, mi hermano, hay tres cosas que se le puede hacer al Espíritu Santo, y ese Espíritu de santidad hermoso y tremendo de parte de Dios empezaría a hacer cosas maravillosas, mi hermano, que veremos más adelante. Sin embargo, hay tres cosas que se le pueden hacer al Espíritu. La primera, mi hermano, es que dice que al Espíritu Santo, veamos esta cita por favor, más adelante por favor. Timoteo 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo. Bueno, antes de poder decirte esas tres cosas, te quería hablar que esta palabra, mi hermano, esta palabra regeneración en el Espíritu Santo, nos está hablando de esa regeneración. No nos habla de un, hermano, obviamente se llama el nuevo nacimiento, pero esa regeneración, la tradición judía nos habla de un regenesis, es decir, de un volver a nacer, y esto lo marcan ellos como una forma de la resurrección. ¿Por qué? Porque, mi hermano, esta cita nos está hablando que quien va a hacer la obra del levantamiento, de la regeneración, va a ser el Espíritu Santo, mi hermano. Este lavamiento nos habla del bautismo, pero la regeneración nos está hablando de la muerte y la resurrección por medio del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, vamos, mi hermano, vamos a ver entonces una de las cosas que se puede hacer al Espíritu Santo, y dice Hebreos 3:7, por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día del desierto. Lo primero que le podemos hacer a la voz del Espíritu Santo es, mi hermano, al oír su voz, endurecer el corazón. Hay quien ni siquiera lo oye, pero hay quien, mi hermano, termina endureciendo el corazón. Es decir, que el que endurece el corazón es el que le dicen cambia, es al que le dicen corrige, es el que te está diciendo no tienes que guardar ese rencor, tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que darle otra oportunidad a esa persona que te ha hecho tanto mal. Y eso, mi hermano, es cuando tú decides si dejas que tu corazón empiece a ablandarse para hacer lo que Dios te está diciendo, o en un momento dado, mi hermano, te enfrentas, mi hermano, al Espíritu Santo con un corazón endurecido y empiezas a provocar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que quería Dios en el desierto era cambiar nuestros corazones y saber lo que había en ellos, y que nosotros, al saberlo, corrigiéramos delante de Dios. La segunda cosa que se le puede hacer al Espíritu Santo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por eso dice adelante el siguiente versículo: quita de ti toda amargura, quita el enojo, quita la ira, quita la gritería, quita la maledicencia y quita toda malicia. ¿Por qué? Porque, mi hermano, ese sello que te puso el Espíritu Santo, ese sello con el que está trabajando en tu vida, mi hermano, puede empezar a ser anulado por medio de la amargura, del enojo, la ira, la maledicencia. ¿Por qué? Porque te dice que eso tarde o temprano te va a hacer perder la gracia que tenías delante de Dios, como lo vimos en el pensamiento anterior. Entonces, mi hermano, es necesario hacer un alto y empezar a mirar cuánta amargura tenemos, cuánta enojo, cuánta gritería. Mi hermano, si dejas entrar al Espíritu Santo a tu vida, a tu casa esta noche, mi hermano, Dios empezará a hacer un trabajo hermoso de santidad y de apartamiento, mi hermano, de parte de Dios. La tercera cosa que se le puede hacer al Espíritu Santo es que dice Hechos 5:3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Mi hermano, lo siguiente que se le puede hacer al Espíritu Santo es mentirle. Mi hermano, a Dios no le puede burlar, pero sí se le puede mentir al Espíritu Santo. Lo terrible es que Dios te cree. Cuando tú le dices quiero cambiar, Dios te cree. Cuando tú le dices ya no quiero ser igual, Dios te cree. Y sabes, no le puedes volver a mentir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso va a traer muerte. Al Espíritu se le resiste, al Espíritu se le miente. Y tú puedes empezar a mirar que no podemos seguir caminando con esto. Por eso el Espíritu se le contrista. Y es tiempo de que hagamos un alto y decirle al Espíritu Santo: quédate en mi casa, empieza a gobernar nuestras vidas, empieza a gobernar nuestro corazón, empieza a trabajar en nuestros hijos, empieza a trabajar en nuestros esposos, empieza a trabajar en la casa, empieza a trabajar en mi trabajo y empieza a hacer la obra que tienes que hacer en nuestras vidas, Espíritu Santo, porque para eso veniste, para ayudarnos y apartarnos y hacernos tarde o temprano completos, para que ese día podamos, por el Espíritu de poder, ser levantados en el poder del Espíritu Santo para la resurrección y ser declarados hijos de Dios. Mi hermano, te dejo con esta meditación. Platica con tu familia y pregúntale cuánto tienes del Espíritu Santo, o si ya lo has abandonado. Hagamos una oración y le digámosle: Señor, entra en nuestra vida y vuelve a gobernar nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga y buenas tardes.